¿Ya? Empieza ya. ¿Sí? Ya. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar que organizamos desde AELEC. Seguimos haciendo este tipo de actividades condicionados por la pandemia en estos rebrotes que estamos sufriendo. Muchas gracias por conectaros, muchas gracias por estar con nosotros en este webinar dedicado al camino hacia el hidrógeno verde. Un tema de actualidad, un tema que muchos de los otros webinars que hemos hecho de temas diversos, ha habido preguntas del público dedicados al hidrógeno verde. Y además hemos puesto de actualidad hoy ahora por el debate público, en el debate público gracias a la publicación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de la llamada hoja de ruta del hidrógeno, una apuesta por el hidrógeno renovable, lo cual se presentó la semana pasada. Para ello tenemos la suerte de poder contar hoy con la presencia de José Luis Cabo Sánchez, que es el subdirector general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, subdirector general, y quien expondrá en una primera intervención inicial cuáles son las principales líneas de la hoja de ruta del hidrógeno, recientemente aprobada, como señalaba, por el Consejo de Ministros. Con esta planificación, el Gobierno quiere iniciar el impulso, quiere situar ya en el mapa, dar el marco al despliegue de este vector energético sostenible que será clave para España, que será clave para Europa y para alcanzar la neutralidad climática. Neutralidad climática que está fijada como uno de los objetivos en 2050 y a lo que apunta el propio PNIEC. El propósito de esta hoja de ruta que ha aprobado el Consejo de Ministros es promover tanto el desarrollo del hidrógeno verde, pero no solo con objeto de apoyar el proceso de descarbonización en el que estamos inmersos, el cumplimiento de los objetivos de descarbonización de nuestra economía, de nuestra sociedad, de la sociedad española, sino también crear, y es algo importante, muy importante en estos momentos de reconstrucción económica, las cadenas de valor industrial innovadoras en nuestro país, que nos sitúen en un punto de mira en materia del hidrógeno verde y que se apoyen en el desarrollo de un importante conocimiento tecnológico y que nos permita además contribuir, como señalaba, algo muy importante para la recuperación económica, a la generación de empleo sostenible a largo plazo. El hidrógeno renovable es, por tanto, una herramienta adicional para transformar nuestra economía a largo plazo hacia una economía verde de alto valor añadido. Sobre todo esto nos hablará José Luis y explicará en detalle qué visión tiene el Ministerio, sobre qué puntos se basa el Ministerio y cuál es la apuesta decidida por el hidrógeno verde. Posteriormente hemos preparado una mesa de debate de expertos de nuestras empresas, de las empresas que se integran en AELEC, para hablar sobre el hidrógeno verde. Contamos con la presencia de Ollana Goicoechea, que es directora de Desarrollo de Negocio de Hidrógeno de Naturgy, con Diego Díaz, responsable de Tecnología y Ventures de Iberdrola, con Luis Manuel Santos, jefe de innovación de EDP, y con Eduardo Moreda, su director de regulación de generación, mercados mayoristas y gas de Endesa. Y para actuar como moderador, contamos con Carlos Sánchez, que es el director de Energy News, el diario digital de noticias enfocado principalmente en el sector eléctrico y en la eficiencia energética, un experto, por tanto, en nuestro sector. En esta mesa se van a tratar temas, aspectos que son de especial interés a la hora de plantear las actuaciones que van a tener que abordarse para conseguir que el hidrógeno verde se convierta en el vector energético de la descarbonización en aquellas áreas en las cuales la electrificación no sea la solución más eficiente o no sea técnicamente posible en el medio plazo. Estos sectores son potencialmente algunos tan importantes como el transporte pesado o determinados procesos industriales que requieren altas temperaturas que pueden asegurar la competitividad de nuestra economía. Estos desarrollos van a potenciar la creación de un nuevo mercado y es aquí donde surge una primera pregunta: ¿cuál es el potencial que tiene nuestro país para convertirse en un país de referencia en el hidrógeno verde? Para ello hay que conjugar una regulación adecuada, un marco normativo adecuado que permita ese desarrollo y al mismo tiempo la creación de la industria necesaria y de la cadena de valor que nos permita posicionarnos en relación con el hidrógeno verde, con esta materia, es decir. Gracias a todos los intervinientes por aceptar nuestra invitación, por estar aquí un miércoles más con nosotros en AELEC. Y a continuación, sin más preámbulos, cedo la palabra a Carlos Sánchez, director de Energy News, quien se encargará de presentar la primera intervención y posteriormente la mesa de debate. Así que, Carlos, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias, bienvenidos a todos. Sí, yo voy a ser el moderador en principio. Y bueno, simplemente comentaros que desde los tiempos de Edison, desde el señor Tesla o desde Westinghouse, el almacenamiento de la energía ha sido uno de los problemas que han abordado nuestros ingenieros. Sin embargo, no ha sido hasta la llegada de las energías renovables cuando se ha buscado una solución eficiente para almacenar toda esta producción.
Y esta solución pasa por la transformación de esa energía en hidrógeno, un gas que sí podemos almacenar y utilizar más tarde para volver a producir energía. A continuación, quería presentaros a José Luis Cabo, un ingeniero de minas de formación que conoce muy bien el sector privado, ya que ha trabajado en empresas tan diversas como Red Eléctrica, como Cepsa o como Vestas Eólica, y que ha pasado al sector público ya en 2016 para ocupar diversos cargos en el Ministerio de la Transición Ecológica, hasta ocupar el puesto de subdirector general de hidrocarburos y nuevos combustibles. José Luis nos va a exponer las principales líneas de la hoja de ruta del hidrógeno recientemente aprobada en Consejo de Ministros. Adelante, José Luis, cuando quieras. Muchísimas gracias a ELEC en su totalidad y también a la presidenta y a Carlos por la oportunidad que me habéis brindado hoy de poder estar aquí y exponer los principales objetivos y líneas de esta hoja de ruta del hidrógeno. Bueno, que el nombre concreto es hoja de ruta del hidrógeno, una apuesta por el hidrógeno renovable, lo cual ya manda un mensaje bastante importante y que, como ha indicado la presidenta también al principio en su intervención, fue aprobada el pasado 6 de octubre por el Consejo de Ministros. Yo, como bien ha introducido Carlos, soy subdirector general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles, denominación que es reciente. Hasta hace un año esta subdirección se llamaba Subdirección General de Hidrocarburos, simplemente. La entrada de los nuevos combustibles en nuestro nombre ya supone también otra apuesta firme por estas nuevas tecnologías y hoy casualmente me toca hablar quizá de la más novedosa, que es el hidrógeno renovable y que a mí personalmente me apasiona. Con la hoja de ruta que por supuesto, no podía ser de otra manera, es coherente con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, así como con la Estrategia Europea del Hidrógeno, el Gobierno busca impulsar un proyecto país mediante el despliegue de este vector energético sostenible, clave para que España alcance la neutralidad climática con un sistema eléctrico 100% renovable a más tardar a 2050. Ya sabéis que hemos sido felicitados por la Comisión en diversas ocasiones por nuestra ambición en el PNIEC y este documento, esta hoja de ruta del hidrógeno, quiere seguir esta misma línea, esta misma senda. ¿Por qué apostamos en España ahora por el hidrógeno renovable? Pues bien, la respuesta no es sencilla, pero voy a intentar resumirla lo mejor que pueda. El hidrógeno no es una fuente de energía primaria como puede ser el sol o el viento, sino es un vector energético, es decir, un producto que es capaz de almacenar energía para que posteriormente pueda ser liberada de forma gradual. Con esto, ¿qué quiero decir? Que aporta flexibilidad, es sostenible climáticamente y proporciona a España una serie de oportunidades en el corto o medio plazo que creemos que debemos aprovechar, no podemos dejarlas pasar. Entre estas, me gustaría destacar alguna de las que hemos identificado en la hoja de ruta y la primera de ellas, que para mí es de las más importantes, es el desarrollo integral de la cadena de valor del hidrógeno. Lo ha comentado Marina en su introducción, que por cierto ha sido perfecta y casi no tengo que añadir mucho más a lo que has dicho. La hoja de ruta busca posicionar a España en el liderazgo de esta cadena de valor, fomentando el conocimiento, la innovación, ya sea desde la fabricación de electrolizadores hasta su uso final como materia prima en la industria refinera, la química o la industria de fertilizantes, que son los actuales consumidores dentro de España, de la Unión Europea y del mundo en general de hidrógeno. Todo ello, pues bueno, para impulsar la integración sectorial o como solución alternativa a la movilidad cuando la electrificación no sea posible o económicamente viable. En cuanto a la integración sectorial, es curioso lo que estamos viviendo porque yo creo que es un momento histórico. Esta mañana estaba presentando la hoja de ruta, pero la estaba presentando en un foro de gas, puramente gasista. Y ahora me encuentro presentándola aquí en AELEC, que es un foro puramente eléctrico. Lo cual, pues bueno, ya habla muy bien de que esta integración sectorial se está produciendo y todos estamos remando en una misma dirección. La segunda oportunidad, pues bueno, la que comentaba, el fortalecimiento de la cadena de valor, que tendrá que venir acompañado, como no podía ser de otra manera, de una inversión en I+D+I energética española. Creemos que el hidrógeno renovable será clave en la senda que ha emprendido el país para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, como todos sabemos, responsables del cambio climático. Y de hecho, la hoja de ruta subraya el potencial del hidrógeno renovable para descarbonizar sectores o procesos con mayor dificultad de descarbonización, como pueden ser el transporte aéreo o los procesos industriales que requieran altas temperaturas. Por otro lado, es indudable que el potencial que tiene el hidrógeno verde para acelerar el despliegue renovable en nuestro país, con los efectos positivos asociados que tiene
una mayor presencia de energías renovables en el sistema sobre los precios de la electricidad y sobre la competitividad industrial. Una de las principales ventajas de nuestro país es la competitividad de las energías renovables o las competitividad que han alcanzado las energías renovables. El precio de la energía solar, de la energía eólica, es barato en España, con lo cual eso nos facilita que nuestro hidrógeno renovable pueda ser más competitivo con ese hidrógeno de origen fósil o hidrógeno gris, y ello nos posiciona en un punto de ventaja contra el resto de países de la Unión Europea que no estén en el sur de Europa. Es cierto que Portugal o Italia pueden estar al mismo nivel que nosotros, pero aquí creemos que podemos llevar la voz cantante. Por último, otra de las oportunidades que identificamos es que el hidrógeno es clave, puede ser clave para descarbonizar sistemas eléctricos aislados, con especial atención, evidentemente, a los territorios insulares, fomentando España como un destino turístico sostenible. Otra de nuestras mayores ventajas es que ya contamos con proyectos maduros en diferentes zonas de nuestro país, en refinerías, en plantas de fertilizantes, en puertos, aeropuertos, en movilidad mediante la sustitución de flotas cautivas en grandes ciudades. Por destacar la última licitación pública que ha lanzado el Consorcio Público de Transportes de Barcelona, con la licitación de 8 autobuses y una hidrogenera. Y creemos que esto nos diferencia de nuestros competidores europeos y nos posiciona como referencia dentro de la cadena de valor del hidrógeno renovable. Para poder aprovechar estas oportunidades, pues bien, la hoja de ruta incluye una serie de líneas de acción y en concreto 60 medidas muy diversas que se pueden agrupar en 4 grandes grupos. El primero de ellos son medidas de carácter más regulatorio. Como ha indicado Marina, es uno de los frentes que tenemos que abordar para favorecer este despliegue del hidrógeno renovable. Luego hay medidas más sectoriales, transversales y también medidas para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. En cuanto a las regulatorias, los proyectos de hidrógeno son muy novedosos. Hasta hace 5 años nadie había hablado de hidrógeno y recientemente todos hablamos de hidrógeno de repente. Entonces, bueno, tenemos que estudiar una adaptación gradual en lo que serían la obtención de permisos, autorizaciones, con la finalidad de identificar y eliminar las barreras administrativas, o medidas como podrían ser la introducción de un sistema de garantías de origen que aseguren que el hidrógeno se ha producido a partir de energía 100% renovable, que es nuestra apuesta. Eso es lo que queremos conseguir con esta hoja de ruta. También se han incluido medidas para favorecer y promover el despliegue de líneas directas de electricidad dedicadas a la producción de hidrógeno en el marco de la normativa del sector eléctrico. Esto, pues bueno, encontramos por las empresas cuando estábamos elaborando la hoja de ruta, era una de las barreras que identificaban a la hora de promover el despliegue de proyectos de hidrógeno. En el caso de las barreras de carácter ya más sectorial, pues bueno, la industria o la movilidad, cuando la electrificación no sea posible, como he dicho antes, precisan de políticas y medidas específicas que incentiven el uso del hidrógeno renovable y la puesta en marcha de proyectos. Pues por ejemplo, necesitamos saber o el establecer un sistema estadístico nacional para llevar un seguimiento del consumo y de la producción de hidrógeno, la posibilidad de establecer objetivos para el periodo 2025-2030, identificación de polos de consumo en la actualidad y crear clústeres o valles de hidrógeno que puedan entre ellos pues, asociar empresas y asociar conocimiento para el desarrollo de esta tecnología en nuestro país. Establecimiento de una base legal para las plantas energéticas de Power to X y las instalaciones de electrólisis. Es decir, hay muchas medidas que tenemos que abordar y estas son las de carácter más sectorial que tienen muchísima importancia y muchísima relevancia para el despegue de esta tecnología. Luego también, como no podía ser de otro modo, tenemos otras medidas de carácter más transversal. No se pueden olvidar, van dirigidas a dar a conocer la tecnología, que como os decía, hasta hace pocos años era completamente desconocida, y la posibilidad de que se integre incluso en planes de estudio. Puede ser además extremadamente útil para contribuir a otras políticas claves del gobierno, como pueden ser la transición justa o el reto demográfico. La ponderación a la hora de recibir ayudas, etcétera, de estos criterios de transición justa del reto demográfico, creemos que puede ser muy importante para reforzar todas estas zonas que pues, bueno, ahora mismo están sufriendo, por poner ejemplos, el cierre de las centrales térmicas de carbón.
También, y como la última de las 4 grandes ejes de medidas, tenemos la I+D+I. Ya lo he comentado, es fundamental. Se contemplan medidas como el desarrollo de electrolizadores de grandes potencias, incluso mayores de 100 megavatios, lo cual a día de hoy pues parece una utopía, pero creemos que España es líder en innovación, en desarrollo, en investigación y que hay que impulsar todas estas medidas. Aquí el papel del hidrógeno en los planes estatales de investigación científica y técnica será clave, el rol del CEDETI, del Centro Nacional de Hidrógeno, aprovechar las líneas de financiación de la Unión Europea, etcétera. Todo esto ayudará a que se pueda crear este ambiente de inversión favorable y de investigación de conocimiento que impulse esta tecnología que como todos sabemos, tiene que despegar mucho en los próximos 10 años. Y básicamente todas estas medidas que he mencionado, pues la idea es que contribuyan a que España pueda ser un referente europeo y alcance unos ambiciosos objetivos que son los que hemos fijado en el documento. A destacar, pues lo clave o el valor clave son esos 4 gigavatios de potencia instalada de electrólisis, un sistema de producción de hidrógeno renovable empleando energías limpias y el agua, y que representa un 10% del objetivo que se ha marcado la Unión Europea para ese año 2030, que son 40 gigavatios. Hemos también, la versión que se sometió a información pública no lo incluimos, pero en esta versión final aprobada, creímos también necesario enviar una señal a corto o medio plazo, a 2024. Creemos que podemos tener una capacidad, una potencia instalada de electrólisis entre 300 y 600 megavatios y también estaría en línea con ese objetivo intermedio que marca la estrategia europea. Como sectores fundamentales a los que, no iba a decir la palabra maldicha atacar, no es atacar, sino hemos identificado esos sectores más intensivos actualmente en consumo de hidrógeno, consumo que, como digo, el 99% del consumo de hidrógeno mundial es de origen fósil, y como digo, empresas de fertilizantes, químicas y refinerías son los grandes consumidores en España, aproximadamente medio millón de toneladas de hidrógeno. Creemos que en 2030 sería posible alcanzar un 25% de ese consumo de hidrógeno fósil para que provenga de fuentes de energías renovables. También hay otros objetivos. En movilidad tenemos unos datos o unas perspectivas bastante importantes. Como decía, siempre desde un punto de vista de aquellos sectores en los que sean más difíciles de descarbonizar, como pueden ser los autobuses. Establecemos un objetivo de 150 a 200 autobuses para 2030, la instalación de 100-150 hidrogeneras, un parque de vehículos ligeros y pesados entre 5.000 y 7.500 y luego también pues, la entrada en el sector ferroviario con 2 líneas comerciales propulsadas con maquinaria de pila de hidrógeno y también la entrada en puertos y aeropuertos. Hay proyectos muy importantes ya en España que se están desarrollando, por ejemplo en el puerto de Valencia, para sustituir o favorecer la penetración de maquinaria de handling en estos fundamentalmente 5 primeros aeropuertos y puertos españoles. En conclusión, y no quiero robaros más tiempo para que podáis continuar con la mesa de debate, creemos que el desarrollo del hidrógeno renovable mediante el despliegue de las medidas que hemos puesto en la hoja de ruta del hidrógeno tiene la oportunidad de traducirse en un proyecto país que incentive la creación de cadenas de valor industrial innovadoras, que desarrolle tecnológicamente nuestro conocimiento en esta nueva tecnología, que genere un empleo sostenible e impulse políticas claves, como he mencionado, la de transición justa o la del reto demográfico, lo que sin duda creemos que reactivará, que conllevará o que facilitará una reactivación de la economía, una economía verde y que consideramos de alto valor añadido en el futuro. Muchas gracias por vuestra atención y por mí con esto ya concluyo. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias, José Luis, por tu intervención. Vamos a dar paso ahora a Ollana Goicoechea, vamos a dar paso a la mesa de debate. A continuación haremos un par de rondas de preguntas a nuestros invitados y al finalizar les transmitiremos algunas cuestiones de los asistentes, que por cierto ya pueden ir lanzando esas preguntas a través de nuestro chat. Como os decía, vamos a comenzar con Ollana Goicoechea, ingeniera industrial por la Universidad de Navarra,
que ha pasado por distintas áreas de energía y que actualmente dirige la unidad de negocio de hidrógeno que ha creado Naturgy. El hidrógeno se presenta, Ollana, como una alternativa de medio y largo plazo en la que todos los países europeos empiezan a adoptar sus estrategias, al igual que hace nuestro país. En este contexto, Ollana, ¿qué opciones ves al hidrógeno y cuál es el potencial para un país como el nuestro? Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a ELEC. Buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando. Bueno, antes de empezar, sí que me gustaría aclarar unos conceptos básicos. El tema de lo de los colores del hidrógeno, que seguro que muchos de los oyentes ya lo conocen, pero no está de más que lo aclaremos. Porque, bueno, el hidrógeno no existe en forma pura en la naturaleza, sino que hace falta un proceso productivo para obtenerlo. Hoy en día la mayor parte del hidrógeno que se consume en el mundo es hidrógeno gris y este hidrógeno se obtiene a través de un proceso de reformado de gas natural. En este proceso se producen emisiones de CO2. Si en lugar de utilizar gas natural hablamos de carbón o de petróleo, es cuando estaríamos hablando de hidrógeno marrón o negro respectivamente. En el caso del hidrógeno azul, también se utiliza un combustible fósil, se hace un proceso de reformado, pero después hay una etapa posterior en la que se capturan gran parte de las emisiones de CO2 que se producen. Pueden llegar a captarse en torno al 90-95% de las emisiones. Y por último llegamos al santo grial, al hidrógeno verde o hidrógeno renovable, que en este caso la materia prima empleada es el agua. Y mediante un proceso de electrólisis se disocia la molécula y se obtiene el hidrógeno puro. Este proceso requiere de un aporte bastante intensivo en energía desde el exterior y cuando esta energía que se suministra es energía renovable es cuando decimos que tenemos hidrógeno verde o hidrógeno renovable. Y precisamente el hecho de que en este proceso no se produzcan emisiones de CO2 es lo que convierte al hidrógeno en un vector energético que viene a tener tanto éxito en el futuro. Marina, si puedes pasar la slide, por favor. Vale, ¿cuál es el gran pero que hoy en día tiene el hidrógeno verde? Pues como toda tecnología incipiente que aún es muy caro. ¿Y por qué es caro? Principalmente sería la siguiente slide, Marina. Esa, gracias. Sí, como decía, el hidrógeno verde a día de hoy es muy caro, como cualquier otra tecnología incipiente. Y es caro principalmente por dos razones. Por un lado, porque las inversiones necesarias en electrolizadores son aún muy elevadas y también porque al ser un proceso que requiere de tanta energía exterior, pues digamos que para esta aplicación el precio de la energía aún no es lo suficientemente competitivo. Sin embargo, todos sabemos que las renovables están viviendo un despliegue masivo y se espera que así vaya a ser en los próximos años. Eso que significa que a medida que el coste de la energía vaya bajando, pues también vaya bajando el precio del hidrógeno. Entonces, si os fijáis en el mapa que os muestra a continuación, ahí en el centro se ve a España con un color muy cercano al rojo. ¿Eso qué significa? Eso significa que España, gracias a su recurso renovable, va a tener la capacidad de producir un hidrógeno muy competitivo en el futuro. Y una cuestión casi más interesante que esa, y es que vemos que la mayor parte de los países de Europa, sobre todo a medida que nos movemos al norte, tienen un color mucho más azul, es decir, su hidrógeno va a ser mucho más caro que el hidrógeno español. Si a esto le sumamos el hecho de que muchos informes ya apuntan a que hay ciertos países en el norte de Europa, como pueden ser Holanda o Alemania, que van a necesitar más hidrógeno del que ellos son capaces de producir, pues esto pone a España en una posición privilegiada. Si además le sumamos la infraestructura que ya dispone y todo el know-how que tenemos, pues España tiene una oportunidad excelente para convertirse en exportador de hidrógeno renovable en el futuro. Para poder convertirse en exportador, lógicamente también hay que trabajar en la cadena de suministro. A día de hoy existen diferentes formas para vehicular este hidrógeno y la forma de hacerlo viene determinada por dos cuestiones, el volumen a transportar y la distancia a recorrer. La más sencilla, o cuando vamos a mover cantidades pequeñas y distancias pequeñas, pues se puede utilizar algo tan simple como un camión llevando el hidrógeno en forma líquida o en forma de gas comprimido. Para distancias más largas podemos aprovechar la infraestructura gasista. Y aquí, bueno, ya lo apuntaba José Luis,
aquí es donde conseguimos eso que el acoplamiento entre los sectores, ¿no? Consiguiendo un sistema energético mucho más eficiente y resiliente porque, por un lado, gracias a la energía eléctrica producimos el hidrógeno y después puede ser inyectado en la red de gas, que a día de hoy ya se puede inyectar en un cierto porcentaje junto con gas natural y con una serie de inversiones podría vehicular hidrógeno en forma pura. Y por último, y ya con esto acabo, para transportar hidrógeno en distancias largas existen otras opciones y bueno, una de las que parecen más interesantes son cuando conviertes el hidrógeno en un líquido. Ese líquido puede ser un líquido orgánico, un portador orgánico, como el metanol, por ejemplo, o también se puede convertir a amoníaco, que son procesos relativamente sencillos, y luego en destino se vuelve a liberar el hidrógeno. Aunque, bueno, en el caso del amoníaco, en sí mismo ya tiene valor. Así pues, ya por cerrar mi intervención, me gustaría resaltar pues eso, que España tiene todos los ingredientes para poder convertirse en el futuro en un exportador de hidrógeno renovable. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ollana. Ahora enseguida vamos con la segunda pregunta, pero antes vamos a dar paso a Diego Díaz, un ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, que lidera el programa Iberdrola Ventures Perseo, dotado con 70 millones de euros para invertir en startups en el sector energético. Diego, ¿cuál es la visión de Iberdrola sobre el hidrógeno? ¿Dónde tenemos que poner el foco en España en el corto, medio y largo plazo? Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer tanto a Marina como a ti, Carlos, por la intervención inicial y también a José Luis, al subdirector general de Hidrocarburos y Combustibles Alternativos. Ahora nos vamos a aprender el nombre completo. Tanto por la intervención desgranando la hoja de ruta como por la hoja de ruta en sí mismo, ¿no? Desde Iberdrola pensamos que tanto la orientación con la apuesta clara por el hidrógeno verde como la ambición para el desarrollo de la cadena de valor en España, pues hacemos una valoración muy positiva, ¿no? de la hoja de ruta, ¿no? Y coincide en gran parte con nuestra visión, ¿no? que ahora procedo a desgranar, ¿no? Estamos hablando mucho en el webinar de hoy, y está bien que así sea, estamos hablando mucho del futuro, ¿no? Pero en general, en cualquier aspecto, yo creo que es bueno mirar a cómo están las cosas hoy para tomar las decisiones adecuadas, ¿no? En primer lugar, a mí me gustaría hacer una muy breve descripción de cómo vemos la producción de hidrógeno hoy en el mundo y en España y de qué oportunidades y qué amenazas supone esto, ¿no? Y a partir de ahí, qué decisiones pensamos nosotros y qué orientación pensamos nosotros que tenemos que ir tomando como país, ¿no? En primer lugar, la producción actual de hidrógeno, ¿no? Decía el subdirector con muy buen criterio que la producción actual de hidrógeno se dirige fundamentalmente a sectores como el refino y los fertilizantes, ¿no? Y esto es totalmente cierto y supone, y este es quizá el tema que menos se habla habitualmente, unas emisiones de más de 800 millones de toneladas de CO2. 800 millones de toneladas de CO2 son muchas toneladas, son las emisiones de un país como Alemania, para ponerlo en contexto, porque si no con las toneladas igual nos perdemos, ¿verdad? Y en España, el medio millón de toneladas que se producen hoy, que decía el subdirector, esto supone pues 5 millones de toneladas de CO2 de emisiones, ¿no? que tampoco son despreciables, ¿no? Esto a día de hoy es un 2% casi de las emisiones actuales de España, que dirías, bueno, pues un 2% no es mucho, ¿no? Sin embargo, el camino en el que estamos hacia el 2030, con lo que se plantea en el PNIEC, esto supondría pues, una parte no despreciable de las emisiones si no hacemos algo y hacemos algo rápido, ¿no? Para dar una idea de magnitud, el sector eléctrico en 2030 supondrá unos 20 millones de toneladas de CO2 en emisiones. Si mantenemos estos 5 millones de toneladas, solamente la producción de hidrógeno industrial en España, el consumo de hoy, pues sería una cuarta parte de las emisiones del sector eléctrico, ¿no? Y realmente nos parece que esto es una amenaza, ¿no? Pero oye, hagamos de esta amenaza para la descarbonización, hagamos una oportunidad, ¿no? Realmente esta descarbonización del consumo industrial actual
es, en nuestra opinión, la opción más viable y con el volumen lo suficientemente significativo para desarrollar la cadena de valor del hidrógeno en España, ¿no? que es un poco lo que todos iremos seguro en nuestras intervenciones, y ya lo hemos visto en las primeras intervenciones, desarrollando y poniendo énfasis, ¿no? Y realmente el único volumen de consumo significativo para desarrollar esa cadena de valor respecto a tecnología es el hidrógeno industrial, ¿no? Los objetivos que tenemos son muy ambiciosos. Los de largo plazo de 2030 son muy ambiciosos, pero los de corto plazo, entre 300 y 600 megavatios a 2024, son súper ambiciosos. Para que os hagáis una idea, a día de hoy en el mundo debe haber unos 200 megavatios de electrolizadores operativos, y estamos planteando que en España, dentro de, como quien dice, 2 días, dentro de 3 años, tengamos entre 300 y 600 megavatios de electrolizadores operativos, es decir, un 50 o un 300% más que los que hay operativos en el mundo a día de hoy, ¿no? Y esto da una idea del reto que supone, ¿no? Pero da una idea también del volumen que esto puede traer si somos capaces de enfocarlo en los sectores adecuados, ¿no? Que el único que a día de hoy tiene el volumen adecuado, desde luego en el corto plazo, es en la producción de hidrógeno industrial, ¿no? A futuro, bueno, pues pensamos que en función del desarrollo de otras tecnologías, el hidrógeno puede ser clave, como bien ha dicho el subdirector general, para descarbonizar los nichos de demanda donde la electricidad no llegue. Y ahí nos gustaría destacar pues tanto el transporte marítimo como el transporte aéreo como la industria de alta temperatura. Y esto supone pues más o menos un 10% de la demanda de energía final. Pero para esto es muy importante que el coste de producción del hidrógeno descarbonizado, luego si queréis hablamos del verde y del azul y de los colores que comentaba Ollana, que el coste de producción baje de forma significativa, ¿no? Y para esto nosotros pensamos que el foco en el corto plazo y el medio plazo tiene que ser en descarbonizar esa producción industrial. Esto es lo que nos va a permitir aprender, lo que nos va a permitir desarrollar la cadena de valor industrial nacional y lo que nos va a permitir estar preparados para descarbonizar estos sectores difíciles de descarbonizar en el medio y largo plazo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Diego. Después seguiremos con la segunda pregunta para ti. Ahora es el turno para un veterano de la regulación de mercado. Se trata de Eduardo Moreda, otro ingeniero industrial que realizó sus estudios en la Universidad de Sevilla y que lleva más de 20 años trabajando en Endesa. Actualmente ocupa la Subdirección de Regulación de Generación de Mercados Mayoristas y Gas de Endesa. Nos estamos fijando, Eduardo, importantes retos a futuro para descarbonizar nuestro consumo de energía, tanto a 2020 como a 2050. Para ello, la presencia masiva de renovables, principalmente eléctricas, es el camino a seguir. Esto va a exigir, a su vez, contar con elementos de almacenamiento para asegurar esa integración de las renovables. Eduardo, ¿qué papel crees que va a jugar el hidrógeno para poder alcanzar estos objetivos? Pues nada, antes de nada, buenas tardes a todos y muchas gracias, Carlos y Alec, por permitirme participar en esta jornada. La pregunta que planteas tiene su gracia en tanto el objetivo que nos estamos planteando a 2050, me voy ya directamente a 2050, es tremendamente ambicioso. O sea, descarbonizar todo el sistema energético del país en 30 años es un esfuerzo titánico, porque esos 30 años es un suspiro en términos de inversiones en el sector. Entonces, las palancas para avanzar en esa descarbonización está claro que son la implementación masiva de energías renovables, sobre todo en el sector eléctrico y dentro del sector eléctrico, sobre todo en lo que es energía fotovoltaica y eólica. Y ahí nos encontramos, como somos todos conscientes, de la dificultad que entraña el cubrir, ya no hablo de la demanda eléctrica, sino de toda la demanda energética que hoy en día dan distintos combustibles, el adaptar esa demanda a los perfiles de producción, a los momentos en los que se disponemos de recursos renovables para producir con esa energía eólica y fotovoltaica, ¿no? En ese sentido es muy relevante, o muy importante, o fundamental diría, el papel que juega el almacenamiento, y no solo el almacenamiento eléctrico, sino también la propia gestión de la demanda en adaptar ese consumo de energía eléctrica a los recursos renovables de los que disponemos, ¿no? La dificultad entraña en que ese almacenamiento y esa gestión de la demanda pues son muy eficientes en lo que supone mover energía de unas horas a otras del día o incluso mover energía entre días. Pero aquí nos encontramos con un problema adicional y es que y aquí entra lo que es la sabiduría popular con los típicos refranes que conocemos todos, del marzo ventoso y abril lluvioso. Y casi diría que el refrán no lo dice, pero lo del verano soleoso, ¿no? Porque tenemos muchos recursos renovables en primavera y en verano,
pero tenemos muy poco recurso renovable en otoño y sobre todo en invierno, que es cuando más demanda de energía necesitamos, no solo eléctrica, sino también térmica. Y aquí surge un problema adicional. O sea, ahí no podemos contar con el almacenamiento eléctrico para poder mover esa energía de unas estaciones a otras. Y aquí es donde entra en juego el papel del hidrógeno. El hidrógeno es capaz de hacer dos cosas que la electricidad no hace, o por lo menos no lo hace eficientemente. Una es el almacenamiento a largo plazo, mover esa energía de unos periodos a otros, y otra es poder descarbonizar prácticamente todo el consumo energético de energías fósiles de hoy en día. O sea, la electricidad es muy buena sustituyendo el uso de combustibles fósiles en muchos destinos finales, pero no en todos. Y ahí juega lo que se comentaba antes del consumo industrial, de los procesos industriales y del transporte, sobre todo el transporte pesado. Ahora bien, para ver dónde utilizar el hidrógeno, cómo utilizarlo, hay que pensar en dos características que para mí son fundamentales del hidrógeno. El hidrógeno es muy versátil y puede sustituir prácticamente todo, pero todos los consumos de energía fósil que tenemos hoy en día. Pero hay dos características que nos permiten centrar el tiro, ¿no? Una es la eficiencia del proceso productivo del hidrógeno. Hasta ahora, siempre que hemos utilizado un combustible fósil, pues utilizamos combustible fósil para energía final y luego para producir energía eléctrica. Aquí es al revés. Aquí primero producimos energía eléctrica y luego producimos el hidrógeno. Entonces, ese proceso de pasar de la energía eléctrica al hidrógeno y luego, si acaso, volver a pasar a energía eléctrica, si es el caso, o utilizarlo en energía térmica, pues tiene unas pérdidas de eficiencia en el proceso. ¿Eso qué supone? Pues supone que, por ejemplo, si pensamos en la sustitución de petróleo en el transporte, pues lo que es el transporte con vehículos eléctricos a partir de baterías comparado con lo que es el transporte de vehículos eléctricos a partir del hidrógeno, o no dejan de ser vehículos eléctricos, las baterías utilizan como una tercera parte de la energía final, de la energía primaria que utiliza el hidrógeno. Eso nos debe hacer plantear en qué sitios utilizamos el hidrógeno. Por eso lo de reservar el hidrógeno al transporte pesado. Si pensamos en usos térmicos, como por ejemplo la calefacción, pues pasa algo parecido. La calefacción a partir de bomba de calor requiere muchísima menos energía eléctrica que lo que es la producción del hidrógeno equivalente para producir esa misma calefacción. Entonces, allí donde haya un consumo mucho más eficiente a partir de la electricidad, pues tiene más sentido electrificar directamente. Y el hidrógeno pasa a ser un combustible muy valioso y que debería ser utilizado en aquellos sitios donde la electricidad pues no puede alcanzar esa descarbonización. El otro factor relevante del hidrógeno es la localización geográfica. A diferencia de los combustibles fósiles que vienen del exterior y hay que moverlos por toda la península hacia donde están los consumidores, el hidrógeno cuenta con una ventaja adicional. Y es que el hidrógeno puede ser producido in situ allí donde se requiere. O sea, si pensamos en el consumo industrial, pues hay menos de 5.000 clientes industriales, la mayoría agrupados en polígonos industriales. Entonces, es muy eficiente, sería muy eficiente producir el hidrógeno en esas ubicaciones y hacer toda la cadena de valor del hidrógeno muy próximo a lo que son los consumidores. De ahí, eso es lo que en la estrategia del hidrógeno se plantea como vía del hidrógeno y que nosotros consideramos que es una visión muy acertada, ¿no? De alguna forma, el reto que tenemos con el hidrógeno no va a ser tanto infraestructuras de transporte y distribución, sino más bien infraestructura de almacenamiento, porque ese reto del almacenamiento estacional, pues me temo que no tenemos que seguir afrontando. De acuerdo, muy bien. Pues muchas gracias, Eduardo. Ahora es el turno de un todoterreno. Os presento a Luis Santos, nuestro tercer ingeniero industrial especializado, en este caso en electrotecnia, por la Universidad de Oviedo. Actualmente es el jefe de innovación dentro de la Dirección de Ambiente, Sostenibilidad, Innovación y Cambio Climático de EDP España. Luis, el Gobierno acaba de publicar su ruta del hidrógeno renovable y en la misma se habla de su importancia para poder descarbonizar y electrificar nuestra economía. ¿Cuáles son, bajo tu punto de vista, las fortalezas que ves en el hidrógeno renovable y en qué segmentos debe potenciarse su uso para que sea eficiente? Muy bien, gracias Carlos y buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, yo también quiero agradecer a ELEC la oportunidad de participar en este webinar sobre el hidrógeno renovable. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, pues para hablar de las fortalezas del hidrógeno renovable o hidrógeno verde, pues esas fortalezas son las que la propia hoja de ruta explicita cuando habla de sus objetivos y los fija en el contexto de una motivación finalista de descarbonización y de electrificación de la economía. Es decir, reducir emisiones, aprovechar la energía renovable excedentaria y ampliar la descarbonización a sectores donde la electrificación no es viable o económicamente atractiva, ¿no? Bueno, por todos estos motivos el hidrógeno tiene que ser renovable, ¿no? Y desde EDP pues estamos convencidos de esta visión y por eso pues formamos parte de la iniciativa Choose Renewable Hydrogen. Pero para que el hidrógeno sea renovable, pues es necesario desplegar acciones instrumentales como las de la medida 4 de la hoja de ruta, que establece la necesidad de que haya mecanismos de garantía del origen renovable del hidrógeno, desarrollando un sistema de garantías de origen en colaboración con las instituciones europeas para que ese aseguramiento del origen renovable del hidrógeno pues sea común y sea compartido. Si pasamos a la siguiente, para hablar de en qué segmentos debería potenciarse el uso para que sea eficiente. Bueno, pues yo diría que para que sea eficiente debería potenciarse en segmentos que ya tienen ubicaciones con demanda de hidrógeno para usos industriales. Para usos industriales y para transporte marítimo y incluso de la propia exportación de hidrógeno, ¿no? Como son esos valles de hidrógeno que contempla la hoja de ruta en esas 9 localizaciones, de las cuales no es casualidad que 8 sean localizaciones costeras. Esto va a permitir aprovechar las infraestructuras eléctricas existentes para ubicar los electrolizadores en la costa para esa producción in situ cerca de la demanda. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, pues si hablamos de aprovechar infraestructuras existentes, pues claro, también pensamos en utilizar las infraestructuras gasistas, ¿no? Pero ese aprovechamiento pues tiene que encarar varios tipos de desafíos. Por una parte está un desafío que yo llamaría desafío técnico, que es el del porcentaje de hidrógeno admitido en las redes y en los distintos equipos de la infraestructura de gas natural, como en esta infografía de Marco Vaz, que explica muy visualmente que en distintos elementos de la etapa, de la cadena de valor del gas natural, el grado de admisión del porcentaje de hidrógeno es diferente y en algunos de esos elementos de la cadena de valor pues, es más difícil que en otros. Pero por otra parte hay también desafíos tecnológicos, es decir, necesitamos nueva tecnología porque el hidrógeno, además de inyectarlo en las redes de gas natural para que forme ahí una mezcla de gases, luego vamos a querer sacarlo, vamos a querer extraer el hidrógeno para los usos que demandan hidrógeno puro con su valor intrínseco. Y ahí sí que hay un desafío en esa tecnología de separación de gases con membranas que aún no está plenamente resuelto, aunque en España hay proyectos y hay iniciativas empresariales para desarrollar esta tecnología, ¿no? Y por último, pues hay un tercer desafío, que es el de no hacer incurrir al usuario final en costes para la adaptación de sus equipos en ese downstream de la cadena de valor, ¿no? Estos son a grandes rasgos los aspectos en los cuales consideramos que el despliegue del hidrógeno puede ser más eficiente en una primera etapa. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas y volvemos de nuevo con Ollana. Se acaba de lanzar una consulta pública sobre almacenamiento energético en la que se incide sobre la importancia que tiene la cadena de valor como impulso a la industria nacional. En tu primera intervención, Ollana, has comentado el potencial de nuestro país. Te toca seguir siendo nuestro gurú. ¿Qué oportunidades crees que tiene el hidrógeno para contribuir a la generación de riqueza y empleo en España? Bueno, pues las oportunidades son inmensas. Ya lo decía la propia Marina en su introducción. España tiene recurso renovable, tiene infraestructura y tiene conocimiento para producir hidrógeno y además para exportarlo. Para llevar todo esto a cabo van a ser necesarias importantes inversiones. Ya la hoja de ruta ya da una estimación que de aquí a 2030 van a ser necesarias inversiones por valor de aproximadamente 8.900 millones de euros para conseguir todos esos objetivos que José Luis nos ha estado explicando.
Y bueno, se espera que a partir de 2030 posiblemente, según apuntan muchos analistas, el hidrógeno verde pueda empezar a ser competitivo, con lo cual se espera que a partir de 2030 las oportunidades, las inversiones vayan a multiplicarse, con lo cual la generación de riqueza está asegurada. Y en términos de empleo, bueno, pues lo cierto es que para llevar todo esto a cabo van a ser necesarias muchas personas con grandes conocimientos y esto contribuirá a generar empleos de calidad y de duración. Y bueno, si en mi primera intervención hablaba de exportar hidrógeno, construir una economía alrededor del hidrógeno nos permitirá también exportar tecnología, con lo cual pues la riqueza aún se multiplica más. O sea que resumiéndolo, sí, las oportunidades son excelentes y hay que aprovecharlo. Muy bien, pues excelente. Ojalá que veamos esas oportunidades en el futuro. Vamos a hacer la segunda pregunta para Diego Díaz, de Iberdrola. Diego, ¿es el hidrógeno verde la única alternativa posible para la producción de hidrógeno descarbonizado? Cuéntanos algo acerca de esto. Muchas gracias. Esta es muy buena pregunta, ¿no? Porque la hemos descontado todos. Hemos empezado hablando de hidrógeno verde, la mesa se llama hidrógeno verde, la estrategia y la hoja de ruta se llama hidrógeno verde y realmente es correcto porque es la única opción viable. Y ahora dejadme que elabore un poco esto, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que, y gracias Oriana por la explicación inicial, que yo creo que nos ha puesto muy bien el marco de esto, todos estamos de acuerdo en que seguir emitiendo no es una opción, por lo tanto el hidrógeno gris pues claramente no es una opción. Entonces hay dos alternativas en competencia, ¿no? El hidrógeno azul, que sería hidrógeno basado en hidrocarburos con captura, y el hidrógeno verde, que sería basado en electrólisis, como bien nos explicaba Oriana al principio, ¿no? El hidrógeno azul en realidad se habla mucho de la captura, pero la única tecnología a día de hoy comercial supone un 60% de captura. Esto hace que estemos hablando de un 40% de emisiones. Si volvemos antes al número de 5 millones de toneladas de CO2 en España con la producción actual, pues oye, seríamos capaces de capturar 3 millones, pero nos quedarían 2 millones de toneladas, que no es para nada despreciable, ¿no? Es cierto que existe tecnología precomercial de hidrógeno gris, o sea, de hidrógeno azul, que permite llegar a un 90%, pero el coste todavía es elevado. Y lo cierto, y ahora iré al desarrollo del verde, lo cierto es que nosotros pensamos que con el desarrollo que va a tener el hidrógeno verde no tiene mucho sentido hacer inversiones en hidrógeno azul porque son activos que en definitiva en el medio plazo van a ser activos varados, ¿no? Adicionalmente, en España existe el problema del almacenamiento, me parece una opción viable, y desde luego el transporte del CO2 para su almacenamiento en otras geografías pues encarece muchísimo el coste, ¿no? En definitiva, nos quedamos con el hidrógeno verde como la única alternativa viable, aunque es cierto, y coincido en lo que dice Oriana, que a día de hoy no es competitivo. Desde luego no es competitivo contra el hidrógeno gris industrial que supone emisiones, ¿no? Todavía requiere de apoyos para ser competitivo, ¿no? Nosotros somos muy optimistas respecto a la competitividad en el medio plazo, fundamentalmente porque la competitividad depende de dos factores. El primero, y es muy importante, no únicamente de la tecnología de hidrógeno, sino del coste de la electricidad renovable, ¿no? Nosotros estimamos que tanto la solar como la eólica tienen un recorrido adicional de reducción de costes de un 30% a 2030 y esto supone una parte muy importante del coste del hidrógeno verde, ¿no? Y por otro lado, el segundo componente más importante del coste del hidrógeno verde es el CAPEX, la inversión que hay que hacer en los equipos de electrólisis y los equipos asociados, ¿no? Aquí pensamos que con los ambiciosos objetivos que hay, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, se va a producir una reducción de costes de más del 50% a 2030, ¿no? Entre estos dos factores, la reducción de costes de las renovables y la reducción de costes de los electrolizadores, pensamos que el hidrógeno verde va a ser claramente la opción ganadora por costes, además de ser la única opción desde el punto de vista de sostenibilidad, ¿no? Y en definitiva, desde Iberdrola estamos tomando una apuesta muy clara. Os he explicado al principio nuestra visión respecto al hidrógeno industrial y en este segundo punto respecto al hidrógeno verde estamos tomando una apuesta muy clara por el hidrógeno verde industrial. Estamos centrando nuestros esfuerzos en la descarbonización del consumo industrial. Hemos anunciado ya nuestro primer proyecto con Fertiberia, que estará operativo a finales de 2021. Es el proyecto más grande de Europa y yo diría que aquí hay mucha conversación a lo largo y en relación al hidrógeno, pero lo que es importante es que empecemos a ver cada vez más proyectos reales. Este es un proyecto real, con un cliente real y que estará en operación, como os decía, a finales del año próximo. Será una planta fotovoltaica de 100 megavatios con una batería de 20 megavatios hora
y un electrolizador de 20 megavatios que será en ese momento pues el más grande de Europa, ¿no? Todo ello, y volviendo a las emisiones, permitirá un ahorro de casi 40.000 toneladas de CO2 al año, es decir, un pequeño trocito de estas emisiones del hidrógeno actual contra el que tenemos que ir, y aquí sí que voy a decir contra en este caso, y además una generación de 700 puestos de trabajo que desde luego en el corto plazo es muy importante y creemos que puede tener una aportación muy importante a la economía en la zona, en este caso en Puerto Llano, ¿no? En definitiva, hidrógeno verde, ¿por qué? Porque no hay otra opción, pero es que además pensamos que va a ser la opción más competitiva en coste en el medio plazo y estamos poniendo nuestra apuesta y nuestro desarrollo donde ponemos, digamos, la visión, y esa es un poco la orientación que tenemos desde Iberdrola. De acuerdo, pues nos has convencido, Diego. Yo creo que nos lo has dejado muy, muy claro. Porque la siguiente pregunta para Eduardo Moreda, precisamente, te quería preguntar, Eduardo, en la consulta pública sobre almacenamiento energético, el hidrógeno verde como vector energético de almacenamiento químico es una de esas tecnologías destacadas, parece ser que la principal, según nos ha comentado Diego. En la misma se habla de un primer reto que consiste en superar barreras regulatorias y de mercado. ¿Qué marco regulatorio y qué condiciones de mercado necesita ese hidrógeno verde para alcanzar los objetivos a 2030 y a 2050? Bueno, pues el su director general ya nos ha comentado un poco las principales barreras y retos regulatorios que requiere el hidrógeno en lo que es su aplicación directa. A mí me gustaría centrarme en medidas regulatorias que le afectan de forma indirecta, en tanto que el electrolizador, la producción de hidrógeno y lo que es el electrolizador, a fin de cuentas, es un consumo. Es un consumidor que tiene la libertad de poder decidir cuándo consumir y cuándo no en función de las condiciones del mercado. Y en ese sentido, la clave para el desarrollo del hidrógeno es disponer de momentos en los que el precio de la energía eléctrica es muy reducido. En ese sentido, pensemos que la energía eléctrica, el precio que pagan todos los consumidores al final se compone de tres partes: la energía, el acceso a la red y los cargos. Entonces, en cuanto a la energía, el crecimiento de la energía renovable lo que va a provocar a medio plazo, digamos que a finales de la década, es poder disponer de un elevado número de horas en el que va a haber exceso de producción renovable y el precio del mercado va a ser, si no cero, va a ser casi cero. Esa es una oportunidad estupenda, pues no solo para la producción de hidrógeno, sino para todo lo que es la electrificación de la demanda, ¿no? En tanto surjan esas oportunidades, pues el hidrógeno podrá desarrollarse. Hoy en día estamos todavía algo lejos de esa situación, o al menos para que no sea de forma esporádica, sino que sea de una forma más o menos repetitiva. Entonces, la clave, digamos, para ese desarrollo del mercado del hidrógeno sería acelerar la penetración de energías renovables en el sistema eléctrico. Y para ello, pues hay que vencer las barreras regulatorias que tenemos en ese sentido. Está en desarrollo lo que es el acceso a la red, el acceso y conexión a la red de los generadores eólicos. Afortunadamente está en una fase muy avanzada. Y está también en desarrollo muy avanzado lo que son las subastas para la entrada de energías renovables. Ahí lo importante es que esas subastas no distorsionen el precio del mercado y permitan consumir a precio muy reducido cuando disponemos de ese excedente de producción renovable para fomentar la electrificación, el almacenamiento y el hidrógeno. El otro componente es el acceso a la red, que necesita, digamos que también está en un proceso avanzado. Ya la Comisión ha aprobado la circular de los peajes de red y, digamos, es un paso muy significativo, pero habrá que vigilar que los periodos en los cuales el acceso a la red es barato coincida con los momentos en los que la red está ociosa y de esa forma incentive el consumo, la electrificación y la producción de hidrógeno en esos momentos en que la red pues, permite más carga. Y en el tema de los cargos, pues nos encontramos con el problema de siempre. Lo ideal sería que no existieran, que no estuvieran en el sector eléctrico, pero puesto a estar, pues por lo menos que no afecten a la producción del hidrógeno, lo cual no es fácil porque deben de adaptarse a los periodos de la comisión, de la tarifa de acceso a la comisión y, sin embargo, respetar los precios bajos del mercado, con lo cual tiene una labor. Es difícil, es una labor complicada para que no lo alteren. Afortunadamente es algo que irá disminuyendo con el tiempo. Y en el tema del último componente del coste del hidrógeno, que es el propio equipo del electrificador, digamos, lo importante es crear mercado, crear tejido industrial
para permitir mayor economía de escala y el abaratamiento de los equipos. Y para ello, pues es una gran oportunidad todas las ayudas que durante la Comisión Europea en los fondos de recuperación. Entonces, la combinación de todos esos factores yo creo que podría propiciar el desarrollo del hidrógeno de una forma relativamente rápida. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Vamos con la última pregunta de esta segunda ronda. En esta consulta pública sobre almacenamiento energético vemos que el hidrógeno verde es una de las alternativas, pero no es la única. Queríamos preguntarle a Luis de EDP cuáles son las principales alternativas al hidrógeno en esta carrera tecnológica que hemos iniciado. Bueno, pues las distintas alternativas del almacenamiento de energía tienen que evaluarse teniendo en cuenta distintos parámetros. Por una parte, la duración del almacenamiento que estamos buscando, si es estacional, diario o intradiario. Luego, cuánta energía queremos almacenar, con qué rapidez y con qué frecuencia queremos cargar y descargar, cuánta pérdida de eficiencia estamos dispuestos a pagar por ello y, además de todos esos factores, en algunos casos, la ubicación. Porque en el rango de centenas de megavatios de potencia y para almacenamientos durante días o meses, pues hay una opción que es indiscutiblemente madura, como es el bombeo, pero que tiene cierta dependencia del emplazamiento. Luego hay otras opciones incluso mucho más dependientes del emplazamiento, como es el aire comprimido, ¿no? Y otras tecnologías relativamente maduras, como las sales fundidas o el almacenamiento en aire licuado, que aún es menos maduro y que tiene, sin embargo, otras ventajas desde el punto de vista de eficiencia. Si bajamos incluso en el rango de potencias y de la cantidad de energía a poder almacenar, pues ya entramos en la zona de juego de las grandes baterías tipo baterías de flujo o de sulfuro de sodio. Bueno, pues si dejamos el bombeo aparte, prácticamente todas estas otras tecnologías presentan la complejidad de que las etapas de conversión de energía eléctrica en energía química, en térmica o mecánica, la etapa del propio almacenamiento y la etapa de la segunda conversión otra vez en energía eléctrica son realizadas por activos diferentes, con tecnologías distintas e incluso eficiencias diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, el electrolizador tiene una eficiencia del 70%, mientras que la pila de combustible tiene una eficiencia del 50%, ¿no? Tecnologías diferentes, incluso con vidas útiles diferentes y con la posibilidad de ubicaciones distintas, ¿no? A diferencia de esa otra gran familia de tecnologías de almacenamiento que son las baterías, en las cuales pues, esas dos conversiones y almacenamiento pues, se realizan en el mismo activo, ¿no? Pero es que además en el caso del hidrógeno hay distintas modalidades del propio almacenamiento, bien sea en fase gaseosa o fase líquida o incluso combinado formando otros compuestos químicos, ¿no? Y cada caso tiene distintas limitaciones en cuanto a volúmenes y consumos de energía auxiliar para mantener esos estados. En definitiva, que toda esta complejidad pues, hace muy difícil la comparación de todas estas combinaciones de las alternativas en un ranking absoluto o puntual, y lo que hay que considerar es todas esas condiciones en una ubicación o una aplicación específica. Nos andaremos moviendo siempre en grandes horquillas, pero cada caso requiere un estudio y una valoración muy concreta de las condiciones específicas para ver cuál es la mejor opción en un momento determinado. De acuerdo, pues muchísimas gracias a todos por estas preguntas. Desde el público nos llega alguna pregunta, no sé si nos queda tiempo para contestar, pero yo la voy a lanzar muy rápidamente por si alguno de vosotros os animáis. Nos dice uno de los asistentes, ¿cómo se gestiona el uso de un producto caro como el hidrógeno verde en sectores intensivos en energía que están sujetos a competencia de productores de otros países que no tienen que usar ese hidrógeno verde? Pues si quieres, Carlos, te respondo a lo que es mi opinión al respecto. La única forma que tenemos de conseguir que avance el hidrógeno verde es que tenga una paridad de precio con el hidrógeno gris. No se puede pedir al consumidor industrial que afronte un mayor coste por consumir ese hidrógeno verde, por lo menos no, a no ser que le saque beneficio de otra forma, digamos, comercialmente. ¿Cómo hacer eso? En el corto plazo está claro que mediante ayudas, no hay otra vía. Y ahí la Comisión Europea, con su fondo de reestructuración, pues nos da una oportunidad para producir hidrógeno verde financiado, subvencionado, que pueda competir con ese hidrógeno gris. A largo plazo, la disponibilidad de energía eléctrica casi gratis
y el avance en los costes de los equipos para producción de hidrógeno debería permitir conseguir que el hidrógeno verde sea igual de competitivo que el gris o incluso más barato. De acuerdo, pues creo que no tenemos tiempo para más. Me comentan que debo pasar la palabra a Marina, así que muchas gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias, Carlos. Disculpad que no haga la clausura Marina, que ha tenido que ausentarse del webinar. Hago yo la clausura. Agradecer a José Luis Cabo su presentación y a Carlos Sánchez su estupenda moderación. Como el subdirector nos ha expuesto, creemos que el desarrollo del hidrógeno renovable incentivará en nuestro país la creación de cadenas de valor industrial innovadoras. También recogemos, como Ainhoa nos ha dicho y nos ha resaltado, el potencial que tiene España como exportador de hidrógeno por su recurso renovable, por la infraestructura que ya tiene, la existente, y también por su posición geoestratégica privilegiada. Diego Díaz se ha centrado más en destacar que el hidrógeno verde es la única alternativa viable, aunque requiera ahora mismo apoyos, pero desde luego apuesta por el hidrógeno industrial. Luis Santos nos comenta cómo el hidrógeno complementará la electrificación de la economía, ayudará a conseguir los objetivos europeos de descarbonización e impulsará el almacenamiento y la penetración de energías renovables. Y Eduardo Moreda se centra más en cómo el hidrógeno surge como una oportunidad para almacenar energía a largo plazo y descarbonizar aquellos consumos de energías fósiles no electrificables, como pueden ser parte de la industria o el transporte pesado. Desde luego, y por concluir, quisiera señalar que todas las intervenciones en el mensaje común es el papel fundamental que tiene el hidrógeno verde a futuro en nuestra economía y la oportunidad que representa para nuestro país, dadas las condiciones que tenemos para desarrollar generación eléctrica a partir de los abundantes recursos renovables de los que disponemos. Quiero agradecer a todos los ponentes su participación en este webinar, a los participantes que hemos tenido esta vez una gran audiencia, lo cual certifica el interés que hay ahora mismo en el hidrógeno. Luego disculpéis nuevamente a Marina Serrano y nos vemos en 15 días en el próximo webinar que organizaremos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muy bien.